Ok, pues vamos a comenzar. El día de hoy, como ya lo viste acá arriba en la portada, el día de hoy vamos a platicar sobre los niños competitivos. Y estoy viendo en dos pantallas, nos vamos a estar revisando en las dos páginas de manera simultánea, por si de repente ven que cambió pues para un lado y para el otro. Eh, Vamos a platicar de los niños competitivos justamente ahora que vamos a empezar el ciclo escolar para que ustedes puedan revisar. Elizabeth ya me dijo que sí se escucha por acá. Y por allá también creo que ya se escucha muy bien. Gracias, Eli, y bienvenida. Yo te decía que vamos a platicar de los niños competitivos para que tú puedas revisar si en casa uno de tus hijos es competitivo, quizá a lo mejor no te has dado cuenta, o como que va ahí en la subida de esta personalidad y qué puedes hacer, cómo lo puedes encauzar. Muchos niños no lo son y muchas veces es parte de su personalidad. Muchas veces los adultos también lo propiciamos para que tú te puedas dar cuenta. Y por supuesto que queremos que sea una competencia equilibrada. Y de verdad es que la competencia es buena cuando hay un equilibrio y cuando sientes que ya se te está saliendo, pues hay que acudir con un profesional. Y todo con la intención, insisto, de que aquí en México ya empezaron las clases, los niños ya regresaron a la escuela, ya están en un nuevo ciclo, están empezando una nueva etapa y va de la mano justo con la competencia porque hay escuelas que manejan mucho la competitividad en los niños como en los cuadros de honor, por ejemplo. Algunas escuelas hacen reconocimiento a los alumnos que son muy sobresalientes en las calificaciones, otros quizá a lo mejor al deporte, etcétera. Pero, y muchas escuelas también tienen equipos de fútbol o de algún deporte que incluso los sacan de la escuela. Eso al final de cuentas es competencia. Y hay padres que se sienten muy cómodos con el cuadro de honor y hay otros padres que prefieren mejor no. Y hay escuelas que no manejan el cuadro de honor, pero que sí manejan reconocimientos sobre algún área sobresaliente de los pequeños. Y ahorita te voy a dar algunas recomendaciones, incluso algunas ventajas si tu hijo es competitivo y cómo ayudarle a mediar esta situación en el caso de que tú sientas que a lo mejor se te está saliendo de las manos y que no sabes cómo manejarlo, porque los niños competitivos tienen una personalidad pues muy particular que ya ahorita vamos a ir haciendo el checklist. Y bueno, primero me presento, yo soy Mónica Ruiz, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí, soy psicóloga clínica, trabajo con los niños en la consulta, donde llegan los niños acompañados de sus padres a trabajar pues sus dificultades, algunas situaciones que suceden en casa, y cuando ya son niños grandes, entran ellos solos, también entran sus papás, les retroalimentamos y pues juntos en casa van trabajando la situación y hay mejoras en el comportamiento del pequeño. Y también soy mamá de Renata, que ya tiene casi 12 años, y José, que tiene 6 añitos. Pues yo te platicaba que ¿qué es para empezar? ¿Qué es la competencia? La competencia es esto donde pues hay más de uno y entonces uno de ellos quiere sobresalir. Si hablamos de los niños, nosotros como mamá o nosotras como mamá y también los papás, la verdad es que queremos que nuestros niños sean, pues que brillen con luz propia, que sean sobresalientes en lo que hacen, que sean reconocidos. Eso lo queremos todos los padres. Y a veces somos los adultos quienes fomentamos la competencia en los niños y a veces no nos damos cuenta y se sale. Y digo se sale porque ya no lo podemos manejar. Otras veces hay papás que ellos no tienen interés en la competencia y a veces no es que los niños estén desinteresados, que podría ser la situación, pero es porque en casa no hay una situación donde a lo mejor se les invite, se les motive y ahorita te voy a dar algunos puntos, porque quizá a lo mejor también tu hijo no es competitivo, y a lo mejor tú quieres lograr ese equilibrio para que sí lo sea, porque realmente, insisto, la competencia es buena. Y la otra también es que quizá a lo mejor son niños que los que no son competitivos, que también a lo mejor los papás a veces somos sobreprotectores y no les permitimos a los niños que tengan esta competencia, insisto, que puede ser saludable. Entonces, la competencia es cuando hay más de uno y entonces, pues todos quieren llegar como a la meta primero, por supuesto. Y muchas veces los niños, cuando ya tienen algún conflicto, si no llegan primero, pues ya para ellos les genera un conflicto. No quieren, quieren llegar ellos primero, si no llegaron primero se quieren salir del juego, ya les parece aburrido, se quieren salir, y eso sucede mucho, por ejemplo, en casa cuando hacemos los juegos de mesa. En consulta, me han acompañado en la consulta, quienes me han permitido acompañarles en sus procesos,
usamos mucho la terapia de juego, donde con el juego pues los niños modifican sus comportamientos. Entonces, mediante juegos de mesa, los niños trabajan es justamente el poder esperar, los turnos. Me gusta mucho manejar, y aquí me voy a adelantar mucho a las recomendaciones. A mí me gusta mucho enfocar el juego en la parte divertida, en gozar del momento, y que no es que uno haya ganado, sino más bien ese que llegó primero a la meta, es solamente eso, llegó primero a la meta, pero todos los demás llegamos. Y esto lo hacemos de manera muy constante y enfocamos al niño en objetivos diferentes, y entonces esto de la competencia baja para el niño. Entonces, yo te decía que la competencia de verdad de que es buena, es muy saludable cuando se logra el equilibrio. Y con equilibrio me refiero a que quizá, insisto, quizá tu hijo no es competitivo porque en casa, pues tú no, ese no es tu interés. Quizá a lo mejor sí y no te has dado cuenta y lo has manejado muy bien. Quizá a lo mejor estamos sobreprotegiendo mucho a nuestros pequeños y no les estamos permitiendo que ellos crezcan, evolucionen, que sean autónomos. Por eso probablemente no es competitivo. Entonces, los niños que son competitivos suelen ser muy sobresalientes en alguna área y muchas veces puede ya generar una obsesión. Y a veces esto puede generar también un trastorno. Y con trastorno me refiero cuando ya no es saludable, ya hay una afectación, y me atrevo a decir que esto ya incapacita al niño o al adolescente para poder llevar una vida adecuada todos los días. Una rutina ya le altera y el niño no puede lograrla. Entonces, la competencia es buena. Si yo soy Mónica competitiva de una manera saludable, es buena porque me ayuda a mejorar mis áreas de oportunidad, me doy cuenta cómo soy, me reconozco a mí misma, pero también reconozco hacia afuera lo que hay en mi entorno. ¿Qué quiere decir? Que reconozco que hay otros niños que pintan muy bonito, que hacen dibujos muy preciosos, que tienen el cabello más largo o que son más altos, pero eso como son ellos no interfiere en lo que yo soy, no me hace sentir menos. Porque los niños que son competitivos, cuando se maneja de manera adecuada, su autoestima se acomoda de una manera saludable. Y digo, se acomoda de una manera saludable porque a veces la competencia en niños competitivos, a veces pensamos que como son muy buenos o sobresalientes en un área, pues tienen la autoestima muy bien. Y la verdad es que no, la autoestima está muy baja. Por eso es que hay mucha frustración en estos niños y por eso quieren más, porque el reconocimiento es como un barril sin fondo. Entonces, yo te decía que la competencia, ser una persona competitiva de manera equilibrada, es saludable porque me ayuda a evolucionar, a darme cuenta que estoy creciendo y me ayuda a mejorar muchas áreas de mi áreas de oportunidad también, y me ayuda a mejorar para poder evolucionar. Evoluciono, mejoro en mis áreas y me vuelvo mejor en las esferas donde me desenvuelvo. Estamos hablando de la escuela, si tu hijo va a clases extracurriculares, si a lo mejor está en la guardería, a lo mejor el fin de semana pasa tiempo con la abuelita, con los primos, etcétera, se siente cómodo consigo mismo. Entonces, aquí es importante que para poder desarrollar la competitividad en los niños, es importante que como padre estés desarrollando dos puntos que son muy importantes, y uno de ellos es que de manera previa, antes de ayudarles a desarrollar la competencia en los niños, es ayudarles a resolver situaciones. Con resolver mis situaciones me refiero a los conflictos que suceden todos los días dentro de casa y dentro de la escuela, porque cuando están en la escuela, a veces los niños van incluso en horario extendido, que a veces entran, o sea, a lo mejor a las 8 de la mañana, 7 de la mañana, y van saliendo por allá de las 5 de la tarde. Si revisas, es un niño que pasa mucho tiempo en la escuela y poco tiempo en casa. Y si es hijo único, su naturaleza puede ser que sea competitiva si como padres les apoyamos o les dimos la libertad de evolucionar, de crecer, de saberse que está creciendo, y son niños que son autónomos. Pero insisto, si son niños sobreprotegidos y no les permitimos crecer, esto de la competencia pues va a ser un tanto nula en la personalidad del niño. Entonces yo te decía que el ayudarles a resolver situaciones es que resuelvan situaciones bien básicas, como quizá a lo mejor recoger su cuarto, ordenar sus cosas después de hacer la tarea, recoger su plato después de comer. O sea, ¿qué se hace después de comer? Hay que recoger el plato. ¿Y dónde se pone el plato? En casa, yo te platico, pues en la cocina, en el lavabo.
Mi hija algunas veces ya me ayuda a lavar los trastes, entre los dos guardan los trastes, son dinámicas que se llevan en casa y que a mí en consulta quienes trabajan conmigo saben que las responsabilidades son sí o sí dentro de los procesos, no importa la razón de consulta. Y las responsabilidades van muy de la mano con ayudarles a que los niños sean autónomos, que se reconozcan a sí mismos que pueden y con esta autonomía ellos pueden resolver muchísimas situaciones en casa, que es donde está su lugar seguro con sus personas seguras y cuando ellos se sienten seguros de poder lograr, pueden lograr mucho afuera en la escuela, por ejemplo. Entonces, es importante que antes de desarrollar la competencia, insisto que es muy saludable, cuando se lleva de manera equilibrada, debes ayudarle a tus niños a ser autónomos para que ellos aprendan a resolver, resuelvan situaciones. La resolución de conflictos, lo que se conoce eh, de manera que todos lo conocemos. Resoluciones. Y la segunda también es que los niños deben de saber equivocarse. No me encanta llamar que a los niños no me gusta mucho decirles que ellos cometen errores. Los adultos sí cometemos errores porque ya tenemos mucho tiempo de aprendizaje y los niños están aprendiendo, pero ellos están aprendiendo de una manera diferente. Todo es nuevo para ellos porque están evolucionando, insisto, para nosotros también porque pues yo ahorita tengo 42 años y ya en un par de meses voy a tener otra edad y pasaré a otra etapa y aprenderé cosas nuevas para entonces, pero no es muy diferente a lo que estoy viviendo ahorita. En el caso de los niños es un aprendizaje bien diferente cuando tienen 5 añitos al nuevo aprendizaje cuando tienen 6 porque tienen otras capacidades incluso físicas, cognitivas, incluso emocionales porque hay mayor comprensión, incluso pueden manejar mejor la frustración. Entonces, no me gusta decir que es el manejo de errores, sino más bien aprender los niños a saber equivocarse y en consulta mediante con los juegos, quienes trabajan en consulta saben que con los juegos aprendemos que está bien equivocarse. Y me gusta llevarlo mucho de las manos, y aquí me voy a adelantar un poquito, que el aprender a equivocarse lo llevamos de la mano con el pedir una oportunidad. Porque cuando yo pido una oportunidad me doy cuenta que me equivoqué. Y para darme cuenta que me equivoqué, estoy dándome cuenta de lo que está pasando y me doy cuenta de cómo me siento y puedo revisar qué es lo que necesito. Entonces puedo verbalizar que quiero que las cosas cambien para que yo me sienta mejor. Eso también es parte de la competencia. Entonces, una, hay que ayudar a los niños a resolver situaciones y dos, hay que enseñar a los niños a que equivocarse está muy bien. Porque junto con ellos pueden aprender, no pueden aprender, aprenden el manejo adecuado de la frustración. Y equivocarse está súper bien. Que los niños se equivoquen es muy adecuado, perdón, que puedan frustrarse. Todos los seres humanos nos frustramos y es muy saludable. El problema es que nosotros cuando éramos niños no nos enseñaron a manejarlo. Eran otros tiempos, yo te platico que a mí en casa no me enseñaron la frustración. Yo era una niña muy, muy reservada, muy tranquila, muy tímida, digamos, entonces digamos que expresaba poco. En casa me permitían expresar, pero es muy diferente a como yo ahora con mi hija trato de escucharla, trato de tener conversaciones, entonces ella tiene mucha libertad de expresar y de enojarse y de decir y de sentir. Esto en nuestros tiempos como adultos, en nuestra infancia, no nos tocó. Por eso a veces como adultos, yo reconozco que a mí, por ejemplo, hacer filas en el banco me genera muchísimo estrés y muchísima frustración. Y de repente ver que alguien llega y se mete a la fila, yo como adulto, eso es algo que yo tengo que trabajar porque me frustra estar esperando yo en la fila y que alguien llegue muy sereno y se meta. Ese es el manejo de la frustración que, insisto, a nosotros no nos lo enseñaron, pero sí es importante que a nuestros pequeños sí se los estemos enseñando porque va de la mano con la competencia. Porque si hay torneos, por ejemplo, de deporte, o sabemos ya que ahora hay competencias de matemáticas, científicas, etcétera, pues no siempre hay dos primeros lugares, es muy raro. Un segundo lugar, un tercer lugar es muy bueno. El otro día una mamá que conozco, su hija tiene 12 años y se fue a competencias nacionales de voleibol. Y ella me platicaba que de 21 equipos en todo México, en todo el país de México, ellas quedaron en 12º lugar, me parece, o en noveno, no recuerdo mucho. Y ella se sentía media apachurrada. Entonces yo le decía, oye, pues haber llegado a, creo que era noveno lugar y eso que las descalificaron porque una de las niñas se lastimó, ya no pudieron continuar.
es muy bueno para haber sido la primera competencia de tu hija a los 12 añitos. Hoy es un excelente lugar. Entonces, esos pequeños logros ayudan mucho a manejar la competencia de manera saludable, a que esto no se convierta, insisto, otra vez en un trastorno en una etapa más adelante. Otra vez, ay, se me fue, en la infancia se generan traumas por las situaciones no resueltas en la infancia. Un niño tiene un comportamiento traumático, tiene comportamientos de alguna situación vivida. Si no se resuelven, en la adolescencia se llevan y se generan trastornos, y en la etapa adulta pues los llevamos también de, sin resolverlos. Voy a revisar en la pantalla y me pueden ir escribiendo para que al final del video puedo con mucho gusto contestándole, les puedo ir contestando preguntas. Nada más que voy a entrar a la página para ir revisando aquí. Disculpen mi internet si de repente sienten que ya acá en la página ya vi que tengo 5 comentarios aquí y no los estoy leyendo. Dice Auris Espinosa González, excelente, excelente siempre tus temas. Saludos desde Mérida, Yucatán. ¡Ay, qué bonito! Desde Colombia, Jenny Bella y Cris Uturriaga desde Chile. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí. Bienvenidas. Y pues compartan para que esto eh, llegue a otros padres y pues haya una dinámica muy similar para nuestros niños. Entonces, yo se decía que la competencia, que es algo muy natural, la vemos en los juegos que hay de los niños, en el juego simbólico del niño, cuando juegan una pelota con el vecino, entre los mismos hermanos, hay una competencia muy natural. Y digo que es muy natural y es muy saludable, porque incluso entre los hermanos es muy saludable y está bien que haya competencia entre ellos, que de hecho ya platicamos con otros videos en esta página de Psicología Infantil Tijuana. Si revisan para atrás, hay videos sobre la competencia entre hermanos. Y ahí va un poquito más de esta parte, que es algo completamente natural, y a veces los padres se les conflictúa porque no sabemos cómo trabajarlo, pero es algo muy natural que lo desarrolla bien diferente los niños que son hijos únicos, porque la competencia es similar, pero es distinta, porque es una competencia solamente con los niños, por ejemplo, de la escuela, o quizá con los primos, que no son tan constantes como un hermano que día y noche tiene el hermano, y pues la competencia ahí está muy, muy marcada. Entonces se dan en el juego, en los deportes, en la escuela. Incluso revisa también como mamá o como papá cómo está tu dinámica como mamá en cuanto a tú cómo te sientes competitiva con otras madres. Me refiero con otras madres si te comparas mucho con tu hermana como madre, con las vecinas, con las compañeras de la escuela. De repente, a veces, yo recuerdo mucho, por ejemplo, que cuando mi hija nació, que yo la metí en una escuelita de estimulación temprana, a mí me regalaron muchas cosas que habían sido de otros niños. Y yo como mamá primeriza, pues la verdad es que yo las acepté y las sigo aceptando todavía, pero como mamá primeriza en ese entonces, recuerdo que de repente hubo por ahí un par de mamás que hicieron algún juicio sobre mi carriola que estaba usada. Y yo reconozco que me dejé llevar y ya no usé la carriola y compré otra carriola. Y la verdad es que en ese momento no supe cómo manejarlo y me dejé llevar por el que dirán de ellas. Ahora, con la edad que tengo y como he aprendido de la evolución de este crecimiento en estos 12 años, si yo regresara el tiempo, por supuesto que no cambiaría la carriola y pues no hubiera comprado otra nueva. Pero es ese que de manera inconsciente entré a la competencia con otras madres, y es ahí donde nuestros niños pueden copiar estos patrones, y a veces no entendemos las mamás o los papás por qué mi hijo es tan competitivo, por qué de repente se quiere parecer tanto a su hermano, por qué con el primo, y nosotros los adultos tenemos una competencia pues muy marcada. Entonces, yo te decía que cuando hay un exceso de competencia, competitividad en el niño, por supuesto que va a haber problemas, y es un problema muy marcado en una baja autoestima, porque no importa lo que el niño haga, él siente que no lo va a lograr, siente que lo que hace no es suficiente, y esto se lleva a tal extremo que hay un perfeccionismo muy marcado. Y es muy marcado porque en consulta me ha tocado ver que los que trabajamos con niños hacemos test proyectivos para ayudarnos a encontrar cómo piensa el niño algunos conceptos y cómo se siente, para poder ayudar en el proceso. Y los dibujos generalmente de los niños, todos los dibujos son muy genuinos porque expresan mucho de los niños.
pero los niños, la gran mayoría, suelen ser muy libres sus dibujos, sus trazos suelen ser muy libres, llenos de color, a veces nulos de color, pero son muy genuinos. Sin embargo, los niños que tienen una perfección muy marcada se ayudan mucho del lápiz, justamente porque pueden equivocarse, pero pueden corregir y se ayudan de reglas. Entonces, a veces trazos que pueden ser circulares van muy trazados a perfección. A veces el niño incluso rompe la hoja de todo, lo borra, o a veces cambia tantas veces, o a veces necesita otra hoja, a veces el niño ya no puede continuar. Y me ha tocado en consulta, porque esos test, quienes han trabajado los niños en terapia, son dibujos que se espera que sea alrededor de unos 20 minutos la media para que un niño pueda lograr terminar un dibujo. Pero hay niños, alguna vez me tocó en consulta una niña que hicimos un dibujo que debería ser alrededor de 20 minutos, creo que se tardó, porque van una vez a la semana a consulta y se tardó como unas 4 o 5 semanas en terminar un dibujo. Entonces, imagínense. Ay, perdón, acá se separó. Imagínense el grado de perfección que trae esta pequeña. Entonces, yo te decía que cuando hay un exceso de competencia, de competitividad del niño, hay problemas como la baja autoestima. Por supuesto que le genera muchísimo estrés y muchísima ansiedad del niño en la situación, y él está muy acomodado en el tiempo futuro porque está esperando que sucedan cosas y vive preocupaciones que no existen en este momento. También es que tienen muy baja tolerancia a la frustración, o sea, el equivocarse no existe para ellos, entran en un caos cuando no saben entran en caos cuando las cosas no son como ellos quieren, y entran en una profunda, no, en una frustración grande y desbordada porque no saben cómo manejarlo, puesto que no salieron las cosas como ellos esperaban. Y a veces esto se hace grande porque los adultos no les ayudamos, porque no sabemos cómo manejarlo, y pues el niño también va de la mano con la emoción del enojo, donde el enojo es la emoción que gobierna. No sabemos cómo manejar la situación, y muchas veces estos niños competitivos a veces son quienes controlan la dinámica en casa. Habiendo dos adultos en casa, ellos mismos ceden la autoridad porque no saben cómo llevarla, y el niño es que va guiando el ritmo de la familia. Entonces, yo te decía que ese es un punto. La otra también es que puede ser que haya un niño que esté desinteresado en la competencia, que también se vale. Y ahorita voy a explicar por qué se vale, pero también hay niños que no entran a la competencia porque son niños que son sobreprotegidos. Y en ejemplos como estos son básicos. Yo te platicaba cómo las calificaciones, hay escuelas que manejan mucho el cuadro de honor. Hay otras que las tareas, por ejemplo, los niños sienten que no pueden hacer tareas. También a veces los niños no quieren, incluso cuando hacen proyectos o maquetas o les piden de manera anticipada trabajos, no los quieren hacer, y hay muchísima frustración. Y me han mandado a las mamás a veces videos cuando trabajamos en consulta, justamente el manejo de la frustración porque no quieren hacer las tareas, no, videos de cómo los niños se frustran para hacerla. Y yo te decía que es este estrés, a veces es por la situación que hay en casa y los padres cómo lo toman para el momento de la tarea, pero también a veces es la otra de saber que no voy a lograrlo, por eso no me quiero sentar, no quiero hacer la tarea. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas? Porque realmente las hay de que tu hijo sea competitivo. Todas son importantes. Yo te platico que no hay ninguna que sea mejor ni más que la otra, sino simplemente por alguna voy a empezar. Es un niño. Las ventajas de que tu hijo sea competitivo es que son niños. Perdón, acá de repente se corta en la otra página. Son niños que asumen muy bien sus equivocaciones. Yo te decía que no me gusta llamar que son errores, porque los niños no se equivocan, los niños están aprendiendo y está bien equivocarse, porque me doy cuenta que lo que pasó no estuvo bien, me doy cuenta que lo que hice no estuvo bien. Incluso hay niños o hay padres que usan mucho el no pasa nada. A mí en lo personal no me encanta decir esta frase del no pasa nada, porque la verdad es que sí está pasando. Más bien es enfocarlo, sí está sucediendo. Mira, quizá a lo mejor este juego uno llegó, por ejemplo, porque los niños suelen frustrarse, pero tú también puedes llegar. Yo le digo a los papás, vamos a esperar y vamos a seguir lanzando los dados porque todos queremos llegar a la meta. Y es ahí donde manejamos muy bien la frustración. Entonces,
asumo que quizá a lo mejor me equivoqué, a veces me puedo equivocar, pero a veces en los juegos de azar también manejamos mucho lo que es el juego de azar y qué es la suerte, se lo explico. Eso quiere decir que hay situaciones de afuera que no dependen de mí, depende mucho de la situación y eso yo no lo puedo controlar. Entonces, con los juegos de mesa podemos trabajar mucho la competencia en los niños. Entonces, yo te decía, una de las ventajas es que los niños que son competitivos, cuando tú lo manejas de manera equilibrada o que tu hijo es competitivo, pero tú dices, yo veo que en él no hay conflicto, que él puede trabajar muy bien, que él maneja su enojo muy bien, que él no tiene problema, por ejemplo, para perder o él no tiene problema o conflicto porque otro niño se llevó el reconocimiento a X situación, es porque él sabe que equivocarse está bien y asume su responsabilidad al equivocarse. Y en consulta lo trabajamos mucho con el manejo de las oportunidades. Yo te decía que yo pido una oportunidad en el juego porque pues me di cuenta que quizá a lo mejor, no sé, el dado se salió de la mesa y la regla quizá era que el dado no se saliera. O a lo mejor en lugar de tomar una tarjeta resulta que venían dos pegadas y sin querer, porque pues yo no quería, ser una tarjeta de más. Entonces pido una oportunidad, me equivoqué, no quise tomar las dos tarjetas en consulta. Es, oh, sí, estamos de acuerdo todos los padres y el niño de repente ya no se siente tan juzgado y eso ayuda mucho a los niños. Entonces, en consulta también parte del equivocarse, a mí en consulta lo manejamos, me gusta mucho que el niño venga con el objetivo de divertirse más que trabajar algún comportamiento que a veces los niños lo ven de una manera negativa y sienten que ellos son el problema. Entonces, me gusta más manejarlo que ellos vienen a divertirse más que el ganar. Cuando los niños ya vienen con el objetivo de ganar, perdón, de divertirse, el ganar es como secundario. Y entonces es secundario porque reconoce que otra persona también puede ganar, pero que yo también puedo ganar y no sabemos qué va a pasar en el juego. Y entonces entre el cambio de un juego y otro, pues a veces me puede favorecer uno a mí y a veces me puede favorecer a otro. Otra ventaja también es que los niños que son competitivos de manera saludable se dan cuenta que ellos mismos están creciendo y como crecen, se comparan ellos mismos con ellos, o sea, ellos consigo mismos, no se comparan con otros. Y, y en esta parte, ¿cómo lo puedes manejar? Y digo, aquí me voy a adelantar también a las recomendaciones finales, es me gusta mucho y creo que hay un video que yo los invito para que se vayan a dar una vuelta por Instagram. Si no me sigues por allá, me encuentras igual como psicóloga Mónica Ruiz. Ayer les platico mis cosas de mamá y hay un video, un reel chiquito que hice de 1 minuto y medio donde les platico la importancia de por qué sí celebrar los cumpleaños de los niños. Y justamente una de ellas es que los niños se dan cuenta que están creciendo. Mi hijo el día de ayer me decía, mamá, ¿qué es evolucionar? Evolucionar es crecer como cuando tenemos un cumpleaños, crecemos. ¿Te acuerdas antes cuando tú tenías 5 y hacías aquellas cosas? Bueno, ahora tienes 6 y haces cosas diferentes, que cuando tenías 5 no las podías hacer. Y cuando tengas 7, pues vas a hacer otras cosas diferentes. Eso es evolucionar, eso es crecer. Entonces, esto, eh, yo te decía, una ventaja de un niño competitivo se da cuenta que está creciendo, significa que puedo lograr cosas, pero también va de la mano con los límites que yo puedo lograr. Entonces, si yo tengo 6 años y yo fuera José, pues claro, hay cosas que las logran los niños de 7, porque a veces me dijo, mamá, ¿y por qué puede hacer eso? Pues porque es un niño más grande, porque lo ha practicado mucho. Si tú practicas, también podrías lograrlo. Incluso si tú lo practicas mucho o eres muy constante, podrías lograr tantas cosas o cuando tengas 7 lo podrías lograr. Entonces yo no le estoy diciendo que no puede, le estoy diciendo que sí, pero le estoy diciendo hasta cuándo. Y esto ayuda mucho también al manejo de la frustración. Otra ventaja, si tu hijo es competitivo o de los niños que son competitivos, es que el mismo niño valora su propio trabajo, se reconoce a sí mismo. Y esto va mucho de la mano. ¿Te acuerdas que platicábamos de las responsabilidades que en consulta me gusta mucho trabajar con las responsabilidades? Entonces, el niño logra, por ejemplo, recoger sus zapatos si le ayudamos de manera constante todos los días. Yo sé que a veces esto puede ser cansado, pero en consulta yo lo he visto y lo veo aquí también con mis hijos, que cuando tú les acompañas en un hábito, pues los expertos dicen que el hábito se quita o se da, se logra
alrededor de 60 días. A veces se puede lograr en menos, cuando tú eres muy constante. Y lograr esta disciplina, claro que es difícil. A los padres nos cuesta mucho trabajo porque también queremos nuestra propia vida. Pero si tú quieres que tu hijo aprenda a lograr los zapatos, a ponerlos en su lugar, va a lograr poner sus zapatos y le va a acomodar acá arriba en su cabeza, porque los zapatos tienen que estar acomodados en su lugar, y así con ese orden se va a seguir a poner en su lugar otras cosas que él usa. Entonces, basta con ayudarles a tener hábitos para que tú les empieces a reconocer. Y cuando ellos se sienten reconocidos por las personas que los aman, ellos se saben que pueden lograr mucho y ellos mismos valoran quiénes son y valoran sus trabajos. Y cuando tú les dices, porque a mí me ha tocado verle en la consulta de, oye, eres muy bueno para esto, ¿verdad que sí, Mónica? Y me gusta mucho cuando estamos jugando, cuando a veces son niños que se frustran mucho o que a veces sienten que no pueden lograrlo. Oye, eres muy bueno acomodando, no sé, los libros. Oye, eres bueno dibujando, mira qué bien lo hiciste. ¿De verdad? Incluso había un niño que decía, híjole, es que cuando lo vea mi mamá se va a emocionar, no lo va a creer que lo hice yo. Con él estamos trabajando el reconocer, porque en casa no le motivan mucho y no le reconocen. Entonces, él ahora está dándose cuenta que puede lograr mucho. Otra también es que yo te decía, valora mucho su trabajo más que o sea, su trabajo durante el proceso y no se enfoca en el resultado. El resultado es bueno, pero eso viene después. Lo importante es que se reconozca el logro. ¿Cuántas veces hemos visto que a veces los padres decían, sí, no importa si quedaste en primer lugar, en segundo, en tercero, reconoce tu trabajo, pero él no va a reconocer el trabajo si nosotros nos vamos al final? O sea, si nosotros reclamamos por sus calificaciones, si cuando ellos se equivocan le decimos el clásico, te lo dije, si quizá a lo mejor perdió algo en la escuela, es que cómo es posible, si yo te lo dije, no te lo debiste haber llevado. Entonces, a veces estos pequeños reclamos no ayudan a los niños a que ellos se sientan reconocidos, se sientan valiosos y que pueden lograr cosas. Entonces, esto de la competencia a veces no los logra o no lo logran o le cuesta mucho. Un niño que es competitivo también coopera y ayuda a otros y no es lo mismo. La competencia, perdón, el ayudar es cuando otra persona está inválida, no puede hacer las cosas y yo le ayudo a hacerlo. Por ejemplo, en consulta, ¿cómo se los enseño? El ayudar el ayudar y el cooperar. El ayudar, quienes me conocen saben que yo soy muy chiquita, yo mido 1,50 y tenemos un mueble donde guardamos los juegos de mesa. Entonces, yo me tengo que estirar mucho, yo, Mónica, para bajar los juegos de mesa, los que están hasta arriba del mueble. Hay niños que tienen 10 años y que miden más que yo y con la mano en la cintura los bajan. Cuando ellos bajan los juegos, ellos me ayudan a acomodar los juegos y me ayudan a bajarlos, porque pues mi estatura es muy pequeña. Y la cooperación es cuando jugamos todos ese juego, todos lo guardamos, todos ordenamos la mesa y todos guardamos el juego. Eso es cooperar, cuando entre todos aportamos algo a algo que todos que estuvimos trabajando. Entonces, un juego de mesa lo bajamos entre todos decidimos, entre todos lo usamos y entre todos cooperamos para que el lugar quede limpio y ordenado antes de que cada uno se entre y se vaya. Y esto no les estoy mintiendo, en consulta quienes trabajan conmigo saben, y a veces los papás, porque entran por primera vez y ven el lugar limpio y ordenado y les digo, no lo ordené yo, de verdad que los niños lo ordenaron antes de irse. Y estos son hábitos que les ayudan a los niños. Ahí nada más habría que agregar el motivar y reforzar que lo están haciendo muy bien. Y digo reforzar también porque son niños que están en aprendizaje y sí es saludable para mí reforzar cuando lo hacemos de manera equilibrada. La otra también es, yo te decía que los niños aprenden a equivocarse, insisto, los niños no tienen errores, los niños se equivocan así de simple porque están aprendiendo, pero también aprenden que de estos errores no hay castigos. Yo ahorita no voy a entrar en debate sobre los castigos, pero también en la página de Psicología Infantil Tijuana hay un video que hablamos sobre los castigos y los premios si funcionan o no. Incluso hay otro que va de la mano también con las nalgadas también para que te des una vuelta para allá. Y ya te platico por qué los castigos no funcionan. Te funcionan por un periodo muy cortito, pero después ya no. Allá te platico en un live como este, porque después ya no funcionan. Entonces, mejor trabajamos con consecuencias naturales y con consecuencias que son naturales de lo que está sucediendo, pero también con consecuencias a veces cuando participan otras personas justamente porque yo no lo puedo controlar. Entonces,
hay situaciones no se castiga, o sea, no debería de haber un castigo para el niño que está aprendiendo de manera natural. Y la otra es que los niños que son competitivos disfrutan del momento y esto, el disfrutar del momento va de la mano mucho con la felicidad del sentirnos bien, del buen humor, del cómo yo me reconozco, esto es parte de autoestima, del autoconcepto también, y ayuda otra vez a que sea una competencia saludable. Ahora sí, voy a empezar a mencionarles otra vez una lista de recomendaciones que podemos hacer para que nuestros niños puedan lograr una competencia saludable, que tú les puedas ayudar a lograrla o si ya la tienen muy marcada, pues cómo darte cuenta de que se nos está saliendo de las manos y regresar al punto de equilibrio. No hay ninguna que sea más importante que la otra, pero pues por una voy a empezar. Y la primera yo te platicaba que es la de los cumpleaños para que vayas y te des una vuelta por allá sobre la importancia de los cumpleaños. Los cumpleaños es un ejemplo para decirte que es importante que los niños sepan que están creciendo, que están evolucionando. Esto quiere decir, por ejemplo, ahorita, no sé, mi hija, por ejemplo, tiene 11 años, en diciembre va a cumplir 12 y yo como mamá estoy preparada, pues digo preparada para las cosas que vienen de una niña de 12, porque ya estoy hablando de una adolescente. Ya no es ni siquiera una niña y pues ya me estoy despidiendo de la pubertad porque la pubertad no es el inicio de la adolescencia, es el cierre de la infancia. Entonces, como mamá, en esa parte yo me estoy preparando, pero nos estamos dando cuenta que ella está evolucionando. Entonces, yo lo que te quiero decir en el primer punto es ayúdales a darse cuenta que están creciendo, que están evolucionando y que crecer es muy bueno. ¿Y cómo lo podemos lograr? Mediante los cumpleaños. Por ejemplo, ahorita que ya está empezando el ciclo escolar aquí en México, eso quiere decir que el año pasado estaba mi hija en quinto, pues ahora está en sexto. Mi hijo pequeño estaba en el kinder y ahora pasó a la primaria. Entonces, wow, mi hijo pequeño estaba como, aunque es en la misma escuela, en el mismo espacio, y nada más cambió de salón, para él era, la verdad es que desconozco cómo lo abordaron los maestros, pero sé que ellos platicaron con los niños y sé que en el salón de mi hijo hubo niños que no querían ir a primero de primaria, pero mi hijo estaba fascinado. O sea, él, mamá, es que yo ya quiero ir a primero de primaria. ¿Y cómo es primero de primaria? Y ahora el grupo, ¿cómo lo llamaron? Él estaba fascinado y él ayer, que fue su primer día de clases, él estaba muy feliz y muy contento. Es parte de evolucionar. Entonces, los cumpleaños, el nuevo ciclo, incluso los cambios de nivel en las clases extracurriculares, por ejemplo, el taekwondo sé que van por cintas de colores y es estar subiendo también. Por ejemplo, el ballet, las niñas sé que hay un momento donde ya es un nivel de ballet más avanzado, por ejemplo, con las puntas. Eso es el reconocimiento de la evolución. Incluso algo tan simple que tú puedes manejar en casa son con la talla de la ropa. A mí me encanta que no lo hacía mucho con mi hija, la grande, pero con mi hijo en esta evolución de mí como madre lo estoy haciendo y es algo que me funciona muy bien con José que José, yo con mi hija, yo le sacaba la ropa que ya no le quedaba. O sea, yo veía, yo decía, no me gusta cómo se le ve, yo creo que ya no le queda, va para afuera. Había cosas que a mi hija le encantaban y que ella pues no las soltaba. En el caso de mi hijo es diferente. Él usa su ropa hasta que de plano se da cuenta que ya no le queda. Entonces, de repente por ahí tenía el otro día un pantaloncito que ya el resorte de la pancita le apretaba y yo ya no quería sacar, pero yo quería que él se diera cuenta que le apretaba. Las playeritas de aquí de la axila, de repente así, o las blusas, las playeras que le quedaban de manga larga, pues ya le quedan hasta acá, y que levanta el brazo y pues le quedan más hasta acá, y de repente la playera ya se le ve el ombligo, y entonces le digo, oye, ¿qué pasa con esa playera? Y no sé, mamá, está tan pequeña. No, fíjate que no, la playera siempre ha sido de la misma talla. A ver qué talla es. Ay, no, José, es que mira, es talla 4, talla 5. ¿Cuántos años tienes? Ay, tengo 6. Eso explica todo, pues es que ya estás bien grande, ya tienes 6 años. Ay, sí, de verdad, no, hay que sacarle, esto ya no me queda. Ahí se da cuenta el niño de su evolución. Con la evolución vienen los límites. Quiere decir que si mi hijo tiene 6, tienes alcance para 6. Entonces, yo no te pido que te comportes como de 7. Y en consulta, quienes han trabajado conmigo, uno de los puntos que vemos es hay que respetar la edad del niño. Si el niño tiene, por ejemplo, en el caso, no sé, de mi hijo que tiene 6 años con 8 meses, yo lo voy a tratar como un niño de 6 años con 8 meses. No lo voy a tratar de 7, aunque ya esté muy cercano, porque esos meses de evolución para el niño en su crecimiento pues todavía le falta maduración y todavía le falta experiencia para lograr
lo que debe de tener un niño de 7. Y tampoco lo voy a lograr como un niño que acaba de recién cumplir 6, porque esos 8 meses son de aprendizaje y por supuesto que no es el mismo niño que cuando recién cumplió 6. Entonces, estas pequeñas cosas pueden ayudar a que los niños logren esta competitividad de una manera adecuada. Otro punto también es que los padres tenemos que motivar a los niños y tenemos que reconocerlos. Esto es indispensable. El motivar, he escuchado a otros profesionales que ellos no recomiendan mucho el reconocer y el motivar. Yo no trabajo con los niños en la consulta, los trabajo con mis hijos y me encanta y te lo recomiendo, siempre y cuando lo hagas con equilibrio. El motivar es el tú puedes hacerlo. Otra vez, respetando la edad que tiene tu hijo y tú que lo conoces mejor, saber hasta dónde sí puede lograr. Entonces, eso quiere decir que yo recuerdo cuando yo dibujaba, de repente mi hija, mamá, me haces un árbol, por ejemplo, y yo, sí, te lo puedo hacer. Otra vez, este es un árbol de una señora que tiene 40, pero tú puedes hacer un árbol precioso de un niño de 6. Y en consulta no sabes cuántos niños me han dicho, Mónica, es que mis dibujos son horribles, Mónica, es que yo no sé dibujar, Mónica, es que soy pésimo, es que me va a salir mal, y ya están muy predispuestos a que las cosas van a salir mal. Y yo le digo, oye, lo estás trazando súper bien, oye, ese dibujo está muy colorido, oye, estás dibujando muy bonito, oye, yo no sabía que dibujabas tan precioso. Esta motivación es el decirle, tú puedes, lo puedes lograr y lo estás haciendo muy bien. Otra vez, no exagerar. Cuando hablamos de donde yo te dice que hay profesionales que no lo recomiendan, es quizá porque los adultos cruzamos la línea de decir, wow, eres el mejor dibujante del mundo. Mamá, apenas si puede trazar, o sea, lo está haciendo muy bien para la edad que tiene, por eso no te salgas de la línea, no exageres, ni tampoco adules, tampoco se trata de que vayas al que cruces del otro lado. Por ejemplo, una sería, wow, eres el mejor dibujante del mundo, eres la más hermosa y la más preciosa y la más inteligente del mundo. Y la otra sería irnos al otro extremo, no, es que tú eres pésimo para dibujar, no, es que tú lo haces mal, no, ni siquiera lo intentes, no te va a salir. Y me ha tocado verlo, escucharlo en la consulta de ambos extremos en diferentes situaciones. Entonces, es bien importante que para lograr una competencia saludable, una competitividad de un niño, es que él se sepa que es bueno y que lo sepa de una manera saludable de sus personas que lo aman en un lugar seguro como es en casa. Porque lo que aprenda de ahí lo va a aprender a aceptar, por ejemplo, en el caso de la escuela, porque hay muchos niños que a veces la casa no es el lugar más seguro, a veces la escuela es el lugar más seguro, que a veces el adulto, sus padres no son sus cuidadores primarios. A veces me atrevo a decir que en las escuelas hay maestros que se convierten pues en suplentes de mamá, a veces cuando hay una mamá muy ausente. Entonces, es este punto donde hay que trabajar. Otro punto también hay que ayudarles a los niños con las actividades extracurriculares. Por ejemplo, cuando los inscribes a un juego, a un partido de fútbol, a un equipo de fútbol. En un equipo de fútbol, si revisas, es un grupo, pero generalmente todos los niños, si un equipo de fútbol quizá tiene tantos jugadores, pues a lo mejor los 11, pues a lo mejor hay otros 4 en la banca, pero los están rotando de manera constante. Entonces, todos los niños tienen oportunidad para hacerlo. Y es bien diferente a tener clases extracurriculares, quizá a lo mejor de manera solitaria, como podrían ser los dibujos, una clase de arte, que también podría ser una muy buena opción porque a veces la maestra explica una técnica y les dice a los niños cómo trazarlo, y aunque los niños todos lo siguen al pie de la letra, al final el resultado es diferente. Y esto es muy bueno cuando hablamos de la perfección. En consulta tengo un pequeñito que tiene 4 años, y para él me platicaba la mamá que su conflicto era porque en la escuela creo que dibujaron un cielo o algo así, y la niña dibujó un cielo rosa. Entonces el niño de 4 años, que debe de trabajar parte de la creatividad y la fantasía, no le cabía en la cabeza el cielo rosa, y él entró en conflicto, el estrés que platicábamos y el perfeccionismo. Entonces con él estamos trabajando mucho la fantasía y el que pueda lograr el motivarle y el permitirle ser autónomo. Entonces, esto, las actividades extracurriculares, de acuerdo a la personalidad de tu hijo, porque a lo mejor tu hijo pues no tiene el talento del deporte, y eso es el último punto, me parece que de hecho de esta lista es, hay que reconocer o descubrir el talento de nuestro hijo. Entonces hay niños que son buenos para arte, mételo a un taller de arte, y aunque son actividades en solitario, digo en solitario porque tiene su propio cuaderno, su propio caballete, su propio material, y que va a su propio ritmo, al final el resultado es diferente al de los otros compañeros, pero ahí él se sabe que puede y lo está intentando y lo está logrando,
y el resultado es más importante. Insisto otra vez, para niños con dificultades en la competitividad, hay que mucho enfocarnos en el proceso más que en el resultado. El resultado me atrevo a decir que es secundario, déjalo al final. Y ya sobre el proceso, los niños van acomodando que el segundo lugar, el tercer lugar es muy bueno. Y los niños lo aprenden de verdad, pero otra vez insisto, enfócate mucho en el proceso. Entonces, yo te decía que actividades extracurriculares como el grupo, en grupo como el fútbol, los niños participan en una actividad, por ejemplo, para meter tanta cantidad de goles o reconocer cómo les fue el día de hoy en grupo, pero también el niño acomoda cómo estuvo trabajando él mismo. Yo, quienes me sigues allá en Instagram también, allá les subí un video también chiquito para que te des una vuelta, donde yo les hablo. El video no recuerdo cómo se llama, pero es de un reloj. Te lo platico rapidito. Hubo una situación aquí en mi casa donde tengo un reloj gigante, no vi cuánto medía, pero era una circunferencia, no sé, a lo mejor unos 70 centímetros de diámetro. Y resulta que mi hijo estaba jugando fútbol aquí adentro de la casa, no jugando fútbol, estaba tirando con la pelota y pues tiró muy fuerte, tiró el reloj y pues se rompió. El reloj se rompió, que estaba hecho, pues una capa de vidrio se rompió y mi hijo se asustó mucho porque pues era un reloj muy grande y él pensó que yo lo iba a regañar. Entonces yo me senté con él, platicamos y él tiene permiso de jugar aquí adentro de la casa con la pelota. Pero en esa ocasión, en casa manejamos mucho las consecuencias como las manejamos en la consulta, pero esa vez no hubo consecuencias más que recoger pues, los pedazos que había y no hubo regaños y por supuesto no hubo castigos. Y lo que te platicaba ya es que él está practicando, este es su primer ciclo escolar donde jugaron fútbol y la verdad es que lo hizo fantástico porque mi hijo no creo como mamá que tenga talento del deporte, pero es un niño muy social y de verdad que él ha trabajado muchísimo. De los primeros meses de fútbol a ahorita, José ha avanzado muchísimo, su trabajo es muy diferente, o sea, pasaban meses y él no sabía ni patear una pelota y de hecho cuando pateaban la pelota pues no sabía ni para qué lado, para qué portería lanzarla, o sea, coordinar, o sea, hubo muchísimos niños que vimos la evolución de los niños, por eso es otra vez el trabajo interno para ellos, pero después saberse que se sincronizan con otros niños para lograr que ganamos, o sea, es un aprendizaje enorme. Entonces yo les decía ya, imagínense que yo lo hubiera regañado por el reloj, si él está aprendiendo a trabajar sus propios equivocaciones, sus propios miedos dentro del fútbol, ella no iba a querer jugar para que te vayas y te des una vuelta. Entonces, las actividades extracurriculares ayudan mucho a la autoestima del niño porque si están en un trabajo, en un equipo, pues van a trabajar en equipo, lo que platicábamos en los puntos anteriores, que era el de cooperar y ayudar, pero también hay un trabajo interno que los niños lo van descubriendo. Otro también es ayudarle a reconocer sus límites, que ya lo platicábamos ahorita. Si mi hijo tiene 6 años y 8 meses, pues eso significa que, pues a lo mejor mi hijo a veces me ha preguntado, ¿por qué puede hacer muchas cosas? Bueno, porque tiene 7 años. Es muy probable que cuando tenga 7, pues lo puedas lograr. Hay que esperar a que se den los 7 años. Mi hijo, por ejemplo, hemos ido a los juegos le subía por allá también un video en Instagram que estoy con mi hija en unos juegos de mecánicos y hay muchos juegos que mi hijo se quiere subir y no alcanza. Mi hija en su momento pasaba lo mismo, se quería subir y no alcanzaba porque hay una estatura que pues es la indicada para que alcancen por seguridad del material para sentarlos y amarrarlos, por seguridad del juego. Entonces, también mi hija me decía, ¿por qué no alcanzo? Pues porque tiene 5 o 6 años. ¿Pero por qué él se alcanza? Bueno, porque es más alto, por ejemplo. Pero ya el siguiente año es muy probable que cuando regresemos lo vas a lograr. Y eso pasa con mi hijo. Entonces, solamente hay que esperar. Esta parte hay que reconocer sus límites y sus alcances. Otra vez, yo no le diría quizá a lo mejor aquí no, tú no puedes, tú no deberías, no, ni siquiera lo intentes. Es más, por este momento, pues a lo mejor todavía no lo puedes lograr, hay que reconocerlo también. De otra vez, insisto, como lo decimos también, pero si lo sigues practicando, yo creo que lo puedes lograr. También otro punto es revisar nosotros como adultos cómo estamos modelando en casa. Seguramente ya lo has escuchado de otros profesionales, es decir, que los adultos modelamos mucho el comportamiento de los niños. Entonces, es lo que nosotros hacemos en casa, los niños realmente lo replican. Son nuestro espejo, o sea, reflejamos en los niños el comportamiento que tenemos en casa. Entonces, aquí revisa lo que platicábamos también anteriormente, que tanto las mamás tenemos este comportamiento competitivo consciente e inconsciente en casa,
con los vecinos, con los amigos, en las reuniones de madres, etcétera, y que a veces esto entra, y a veces las madres solemos verbalizarlo de manera abierta sin saber los alcances que podrían tener. Entonces, esto genera competencia en los niños. Y aquí también es tú como mamá, cómo socializas también. Y me refiero a cómo socializas otra vez cuando te reúnes en la familia. Y aquí revisa, te lo dejo de tarea para que tú revises qué tanto estás siendo competitiva. Yo te decía con tu hermana, a lo mejor con tu mamá, con tu prima, con alguien de la familia, que a veces nos pasa eso mucho. Las madres está muy dado en decir, pues si me siento una buena madre o me siento una muy mala madre. Y eso es una competencia inconsciente de las madres. Y esto genera otra vez competencia en los niños. Hace mucho tiempo recuerdo que mi hija estaba en una escuela y uno de sus mejores amigos, cuando hablaban de calificaciones, el niño sacaba 9 y cuando eran los 9, mi hija tenía 6 años. El niño lloraba y mi hija me platicaba, porque pues, yo ya había platicado con ella sobre las calificaciones que eran importantes, pero era más importante cómo se sentía ella durante el examen. Entonces yo le decía, tú contesta lo que tú te sientas cómoda, lo que no sientes que no sabes, que no te acuerdas, déjalo pasar, vete a las siguientes preguntas, cuando hayas terminado, regresa a los vacíos. Si crees que puedes llenarlo, llénalo, porque ya te acordaste, pero si no, tú entrégalo y está bien cómo te hayas sentido en el examen. Y las calificaciones son importantes. Ya ahorita que mi hija ya tiene 12 años, ya cambiamos un poquito la perspectiva porque pues ya está acorde casi a sus 12 años. Entonces, en aquel entonces mi hija me decía, mamá, ¿por qué este niño llora mucho por el 9? El 9 es muy buena calificación y lo es. Y de repente las mamás cuando nos reuníamos para platicar, la mamá dice, es que yo no sé de dónde saca en la competitividad de este niño, es que yo no entiendo. Entonces, la verdad es que yo no conocía la dinámica de la mamá, no la conozco, pero es muy probable que ella en su dinámica sea muy exigente consigo misma y que ella misma tenga parámetros en casa desde su vocabulario, quizá a lo mejor desde la limpieza, el orden, cómo le habla a las personas, ella misma cómo planea las cosas con demasiada anticipación. A veces eso puede ser obsesivo y los niños de manera inconsciente copian esos patrones. Insisto, la competitividad es muy buena siempre y cuando se maneje pues desde un punto equilibrado. Otra también es que los niños, para ayudarles a modular esta competitividad, es que les enseñes a compartir. Muchos profesionales te lo van a platicar y te lo van a decir, es que les permitas a los niños que sí compartan los juguetes que sí quieran compartir y que sean abiertos en decir, este juguete no se comparte. Y es más, yo a veces le digo a mi hija, si tú quieres dejarlos pasar a tu cuarto, invita, de repente hacemos aquí reunión de mamás con niños, si quieres invitarlos, que pasen, y si no, que no pasen. Mi hija, por ejemplo, cuando invitamos a los niños aquí en casa, mi hija dice, los amiguitos de su hermano, es mi cuarto no es área de juego, mi cuarto aquí en casa tampoco es área de juego, y le decimos a José, ¿dónde sí está el lugar para que ellos puedan jugar? Entonces, el compartir es, sí te invito a mi casa, por ejemplo, esas pequeñas reuniones te comparto mi casa, te invito, pero también te aviso dónde no es compartir, no te puedo compartir porque este es el espacio de mi mamá, porque este es el espacio de mi hermana, pero también hay juguetes que yo no te comparto. Mi hijo, por ejemplo, también en otro video, también allá en Instagram, para que te des una vuelta, platicábamos sobre las tarjetas piratas y las tarjetas que son originales, cómo las manejo cuando a mi hijo le llegaron a sus manos las tarjetas piratas, cómo lo manejamos. Entonces, ahora mi hijo les enseña las tarjetas a sus compañeros y a veces tiene tarjetas repetidas. Antes no las quería compartir. Ahorita me dijo, mamá, ya las voy a compartir. Las repetidas, esas las voy a compartir. Adelante. Ahora dice, las voy a compartir y las voy a intercambiar. Adelante si tú te sientes cómodo. Entonces, el compartir es saludable porque el niño da, le pone límites. Y eso es muy bueno cuando ya platicábamos sobre los límites a la edad y a las competencias que tiene el pequeño. Entonces, el compartir va de la mano con que compartan juguetes, cuando invitan a pijamadas que le invitan a él o que viene algún niño a la casa. Invitar a los niños a hacer pequeñas reuniones en casa con las mamás. Eso ayuda muchísimo a los niños cuando son hijos únicos. No sabes el enorme aprendizaje que tiene cuando tú como mamá invitas a otra mamá y al niño a casa porque comparte el niño, el hijo único, toda su casa, todos sus juguetes, incluso su vaso favorito, etcétera. Y ahí lo vas a ver porque pues me ha tocado que de repente mi hija es, yo le comparto y yo le presto y claro que tú puedes y yo te presto la pijama y tú aquí. Incluso mi hija cuando estaba más pequeñita, ella dormía en una cama individual y ella le daba su cama a su invitada y a mi hija le poníamos una colchoneta en el suelo porque pues las dos no cabían, pero mi hija fascinada porque alguien viniera en casa. Ese es un aprendizaje
que los hijos únicos deberían de experimentar, los hijos que tienen hermanos, también porque se sienten especiales. A veces el tener un hermano se dan cuenta los niños y lo asumen muy bien cuando son hijos segundos y terceros, que a veces hay hermanos, de repente cuando hay un favoritismo marcado, cuando invitas tú a alguien a casa, él se sabe especial. Y esto ayuda muchísimo a la autoestima también. Otro también es esperar en una fila. Yo te platicaba que a mí no me enseñaron el manejo de la frustración, entonces a mí es un adulto que todavía de repente me cuesta trabajo esperar. Y los niños lo pueden lograr súper bien cuando tú les ayudas en casa. Entonces me acuerdo mucho de una piñata cuando mi hija era muy pequeña, donde el niño era hijo único y el niño cuando le tocaba la piñata, porque aquí en México pues han visto que colgamos las piñatas en el cumpleaños y son estas figuras de papel de cartón que les metemos dulces y las rompemos a manera de celebrar, se rompe la piñata, se caen los dulces y los niños pues recogen sus cosas, sus dulces. Entonces a los niños hacen una fila y tienen el palo para poder pegar, pero hay turnos, esperan y cantamos una canción y cuando la canción se acaba es el turno de alguien más. Y me acuerdo mucho de una piñata donde el niño, él pues claro, le costó mucho esperar en la fila, cuando le tocó el palo, salió corriendo con el palo y no lo quería soltar. Y digo, nos daba mucha risa, pero pues para mamá no era muy divertido y para el niño no estaba pasando un gran momento. Entonces, cuando tú le enseñas a esperar, incluso en consulta cuando trabajamos, a veces viene papá, mamá, el niño que es hijo único y me sumo yo al juego, somos 4 que estamos jugando y entonces el hijo único tiene que esperar el turno número 4. Entonces debe de esperar y esto es un aprendizaje también gigante. En casa, cuando pongas los platos de la mesa para comer, yo te diría, dale a tu hijo al final, no lo dejes al final y que lo ignores, pero eso ayuda muchísimo a esperar. El esperar ayuda muchísimo a la competitividad de los niños. Otro, por supuesto, la gestión emocional, no debes saltártela. Hay muchísimos libros, yo el día de hoy traje libros, pero son para otros temas porque les voy a hacer unos reels chiquitos para que los visiten allá en Instagram. Y no les traje libros sobre gestión emocional o para compartirles. Cualquier libro en Gandhi que ustedes vayan y se den una vuelta sobre la gestión emocional, les va a funcionar. Ahorita yo me doy de repente una vuelta por Gandhi, sacan libros muy bonitos, muy, pues más coloridos y con la misma temática, pero a veces las historias son diferentes, para manejar sobre las emociones, que los niños reconozcan que se sienten enojados, porque los niños competitivos van muy de la mano con la frustración y la frustración va muy de la mano con el enojo. Entonces, ellos deben de saber que esto que estoy sintiendo se llama enojo y debo de reconocer que a veces me gobierna más y que no la puedo controlar y que es donde a veces me puedo descargar y no sé dónde acomodarla. Y el otro extremo del enojo también es ir a la calma. Y en la consulta lo hemos manejado con está bien enojarse, está bien expresarlo, está bien sentir esta rabia y está bien. Pero aquí el punto es que a veces te gobierna y las cosas se salen de control. Y a veces a lo mejor en casa ya hay una situación donde la mamá se enoja porque el enojo se contagia y esto se hace gigante. Y es bien bonito cuando los niños se sienten frustrados, pero lo expresan y descargan su enojo, a veces en una tarjeta, y a veces me toca escuchar a un niño que en consulta tiene 8 añitos y dice, estúpida tarjeta, estúpida tarjeta. Entonces, a veces mamá al principio era como, ay, eso me inquieta, el vocabulario. Mamá, lo está canalizando a la tarjeta y no está diciéndole a nadie, no está ofendiendo a nadie. Yo no me siento mal porque le diga estúpido a la tarjeta, está descargando. De hecho, en consulta hacemos el tapete de la calma, que creo que también en la página de Psicología Infantil Tijuana, allá vas a encontrar un video donde habla sobre la gestión de las emociones así tal cual, y allá les platico sobre lo que es el tapete de la calma y viene la caja de la calma también donde viene material para descargar. Entonces los niños necesitan saber sobre la gestión emocional desde pequeños para que sepan dónde se pone el enojo, qué hago con él cuando lo siento, porque pues el que otro me gane, perdón, no me siento tan cómoda. Otro también ya casi para terminar es a veces revisa qué dinámica tenemos entre los padres. A veces los padres, los dos cuidadores, ya sea que estén juntos o separados, a veces pueden armar un muy buen equipo de trabajo como padres para cuidar a su hijo, pero otras veces, aunque estén juntos, a veces son muy competitivos entre ellos. Y muchas veces esto se da en los padres que están separados. Entonces, a veces los padres, es que tu madre es una tonta, es que tu padre es un inútil, no, es que tu padre no sabe hacer las cosas, no, es que tu padre es un bueno para nada, no, es que tu padre siempre se le tiene que ayudar, ay, es que tu mamá no sabe hacer nada.
Entonces, a veces esta es adelgazar mucho, y de verdad es que a los niños les duele mucho, y digo adelgazar mucho el cariño y a veces la culpa y la frustración de a veces de los niños de cómo se sienten, porque pues son sus personas favoritas, y el que un adulto hable mal del otro, al niño le conflictúa y le entra una confusión, porque al final no importa lo que el padre sea, es el padre del niño. Entonces, los adultos a veces somos muy competitivos y a veces tratamos de ganar. Entonces, a veces como hacemos, minimizamos como los ejemplos que te puse ahorita, y a veces vamos al otro extremo de decir, es que yo soy el mejor padre, yo soy el favorito, y a veces los padres compran a sus hijos y los compran con regalos materiales. Y lo he visto en consulta muchísimas veces. Le dan el celular más costoso, los adolescentes, mamá, pues no es que no quiera darle permiso, es que mamá, hay muchos riesgos allá afuera en las fiestas, pone límites y a veces papá es muy permisivo. Esa es una competencia entre los adultos que los niños copian y lo copian para afuera y lo copian bien igualito, que a veces los adultos dicen, ya no puedo con ello, pero no me había dado cuenta que el comportamiento era mío y que el niño estaba copiando. Otro también es que en la escuela revisa qué es lo que tú quieres. Yo te decía que la competencia es muy buena cuando se maneja de manera saludable. ¿Qué es lo que tú quieres en la escuela? Porque la escuela es un aprendizaje como tal. Finalmente, ahorita que cambiamos, que terminó un ciclo escolar y que empezó otro, muchas mamás nos dimos a la tarea de buscar nuevas escuelas para nuestros hijos. Y de repente por ahí hay mamás que me preguntan qué es lo que debería de buscar para una escuela. Y yo a veces solíamos decir, pues la que esté más cerca de tu casa. No, a veces las mamás tenemos a los hijos en la misma escuela, pero a veces esa escuela puede ser que sea muy buena y le funcione para un hijo por su personalidad, pero pues a veces un otro hijo necesita otra dinámica diferente, otra estructura. Entonces, en las escuelas yo te platico que las escuelas cuando me preguntan qué recomendaciones me das para buscar una escuela, busca cómo, primero identifica cómo es tu ritmo de crianza, cómo es tu crianza, tus valores, qué es lo que tú quieres para tu hijo en tu casa y después busca una escuela que sea muy afín. No hay una escuela perfecta, eso te anticipo, pero tú vas a querer buscar algo que sea muy similar. Entonces, si eres una mamá, por ejemplo, que a lo mejor muy relajada, o tú no trabajas los castigos, pues a lo mejor va a haber escuelas que son muy estructuradas todavía del ciclo pasado y todavía sé que hay escuelas aquí, por ejemplo, yo vivo en Tijuana, aquí en Tijuana que sacan a los niños al rayo del sol, niños chiquitos de kinder que los tienen a mitad del patio castigados. Entonces, pues yo no sé si eso es lo que tú quieras, porque hay mamás que esas escuelas siguen abiertas y los padres lo siguen viendo como algo muy normal. Y digo, pues no me encanta y no es algo que sea saludable, pero le sigue funcionando porque son muy a la par con la dinámica que llevan, el tipo de crianza que llevan las familias. Entonces, a lo que voy es que tú revisa qué tipo de crianza tienes para que busques la escuela. Y con esta misma la escuela, la filosofía de la escuela, yo te decía que hay escuelas que sí tienen cuadro de honor y lo que hacen, el objetivo, porque lo he platicado con diferentes directoras de las escuelas, dicen, nosotros no buscamos la competitividad en los niños cuando tenemos el cuadro de honor, lo que buscamos es el reconocimiento del mismo niño para sí mismo. Entonces, no se busca que él diga, pues yo quedé en primer lugar, en segundo lugar, sino que se reconozca a sí mismo. Ahora, en un grupo de 20 o de 30 niños, pues a veces se reconocen solamente los 3 primeros lugares y los otros niños quedan completamente fuera. Yo te platico, te comparto que cuando yo estaba en la secundaria hacían cuadro de honor y yo era una niña muy aplicada que me gustaba mucho la escuela. Mi papá me acompañaba mucho a hacer las tareas y cualquier aprendizaje mi papá me acompañaba y me ayudaba a hacer tareas, etcétera. Entonces solía yo estar en el cuadro de honor, yo, Mónica, pero había veces que entre otra compañera y yo generalmente nos rotábamos el primer lugar, el segundo. No recuerdo si alguna vez estuve en el tercero, pero nunca había analizado, digo, hasta que ya crecí, qué pasaba con los otros niños, porque a veces publicar el cuadro de honor, yo te decía que entre otra compañera y yo que nos rotábamos el primero y el segundo, si yo no hubiera estado en ese cuadro de honor, creo que para mí hubiera sido como, ay, qué aburrido o qué flojera, ay, ya ni lo pongas, ya sabemos que es lo mismo. ¿Y dónde queda el reconocimiento de los otros niños? Entonces, insisto, hay escuelas que manejan el cuadro de honor porque quieren para ellos, para que los demás niños digan, es que yo también quiero estar ahí y voy a trabajar muy duro para estar ahí. Pero hay otras escuelas que ellos dicen, nosotros no trabajamos el cuadro de honor justamente para evitar la competitividad en los niños, pero sí les reconocemos a los niños sus talentos.
Entonces, está el niño que es muy buen dibujante, que está muy enfocado al arte, les aplaudimos y el que dibuja mejor, pero también el niño que más ayuda, el niño más cooperativo, el niño que más es bueno en matemáticas, pero también la niña que es buena en español, pero el niño que hace las mejores maquetas, el niño que más que comparte, etcétera. Entonces, al final de cuentas, todos comparten, todos son reconocidos en un grupo y las escuelas lo llevan de manera diferente. Entonces, aquí nada más es tú cómo lo quieres trabajar para tus niños en la escuela. Y pues ya para finalizar, el penúltimo sería justamente ese, que puedas ayudarte, acércate a un profesional porque los que trabajamos con niños, hay test que se llaman test de las inteligencias, la inteligencia múltiple, que también en la página de psicología infantil vas a encontrar uno que platicamos con Eric Aguayo, es un psicólogo que trabaja con niños aquí en Tijuana. Él está muy enfocado en trabajar con niños con altas capacidades, que lo que antes se le conocía como niños sobresalientes, o no recuerdo la otra palabra, la otra frase, pero eran niños que tenían, ahora se les llama de talentos, pero justamente que tienen su IQ, su coeficiente muy alto. Entonces, otra vez, él hace este test aquí en Tijuana, como en tu ciudad habrá otros también. Hay 8 inteligencias. Tengo entendido que hoy se sabe que son 11, pero las que conocemos son 8. Quiere decir que hay niños que son más enfocados a la danza, por ejemplo, al baile. Hay otros niños que son más enfocados al deporte, otros niños que son más enfocados a las matemáticas. Hay otros que la poesía, otros a la ecología. Y de verdad es que así es como lo hemos visto. Si revisas los personajes de estos, por ejemplo, influencers, por ejemplo, Malala, la niña esta ay, se me fue el nombre también de la ecologista que de repente discutía con Donald Trump, o sea, son una niña ecologista, los niños que son sobresalientes en los deportes, tienen un talento. Enfócate, mamá, ayuda a que tu hijo encuentre cuál es el talento para que de ahí pueda brillar. En consulta, cuando los padres van por primera vez a consulta, y yo les pregunto, ¿tu hijo está en clases extras? Porque generalmente busca la clase extra que vaya a la par con la personalidad de tu hijo y que a él le guste y que la disfrute, porque de ahí es como el manantial de autoestima, porque hay niños que son muy buenos en matemáticas y que en deporte pues no van a dar una, y no porque sean malos, sino otra vez porque no se han dado cuenta que son buenos en matemáticas. Ahora, en el test, este que yo te platicaba de inteligencias múltiples, no es un test que esté muy cerrado, que sea sobresaliente en matemáticas y todo lo demás en ceros, en las otras 7 habilidades, sino que, por ejemplo, a lo mejor el de matemáticas salió en un 28%, a lo mejor en historia, supongamos un 21%, a lo mejor en arte un 18%. Entonces son las más sobresalientes y las otras vas a encontrar las que son 5%, un 2%. Pues claro, es evidente que aquí es donde no sobresale, que a veces los padres, porque eso es algo de todos los padres, es que mi hijo es malo en matemáticas y queremos obligarlos a que sean buenos en matemáticas. Entonces, a mí se me dificultan las matemáticas y yo digo, mamá, es que hay niños que son muy buenos en matemáticas y brillan en matemáticas y déjalo que brille en matemáticas, pero no lo obligas a que entre en deporte porque se va a frustrar muchísimo. Mónica, pero es que tiene que mantener ejercicio. Ok, entonces busca una actividad que sea más divertida. Por ejemplo, a todos los niños les encanta nadar y ahorita en verano, wow, qué delicioso es meterle a la alberca. ¿Por qué no le preguntas si quiere meterse a nadar o a lo mejor su amiguito, su mejor amigo está en fútbol? ¿Por qué no le dices que lo metes a fútbol también con él? Entonces, es algo que al niño le gusta. Yo entiendo que ahorita después de la pandemia, pues hay mucho sedentarismo también en casa, pero aquí es busca cuál es el talento de tu hijo, porque insisto, otra vez de ahí es donde brillan los niños, donde se sienten seguros, ellos mismos se reconocen que son buenos para algo. Y en consulta no sabes cuántas, me tocó durante la pandemia que llegaban muchas niñas, curiosamente eran situaciones de niñas que luchaban mucho con su peso, porque durante la pandemia, pues yo creo que todos subimos de peso, pero había muchos papás que estaban muy acomodados en que el peso era un conflicto para ellos. Entonces llegaban muchas niñas con sobrepeso que luchaban ellas con su peso porque en casa se lo hacían muy evidente, pero eran muy buenas, por ejemplo, en disciplinas de deporte, que a veces ellas, me tocó una niña que ya no le gustaban sus piernas, ya una niña chiquita de 9 años, y me dice, es que mis piernas son grandes, mira qué horribles están. Oye, pero tus piernas son preciosas porque con ellas nadas y has ganado campeonatos. Y de repente como que, ay, o sea, no había hecho ese match de que por un lado no me gustan, pero por el otro me hacen ganar. O sea, ¿cómo? Pues claro, es que tus piernas son preciosas. No me gusta usar la perfección, pero decir tus piernas son perfectas. ¿Por qué? Pues porque no necesitas de nada para que tus piernas te funcionen.
y tus piernas no te has dado cuenta que son grandiosas. Entonces ahí es donde de repente se reacomodan conceptos que los niños construyen. Y ya para finalizar es que, pues si tú sientes que esto de la competitividad en tu hijo de repente pues no está funcionando en casa, que ya, insisto, está no ayudando y que a tu hijo incapacita, no le permite llevar una rutina de manera regular en casa, entonces apóyate de un profesional porque esto, insisto, en otra etapa más adelante, pues se puede convertir en un trastorno y lo va a llevar arrastrando en la etapa adulta y a veces esto ya se convierte a veces ya en obsesiones o en estos TOCs, por ejemplo, que se van desarrollando como de poquito y pareciera que no son importantes, pero cuando ya están en la escuela o en haciendo actividades, pues ya no son tan, nos damos cuenta, vamos, del problema del conflicto que tenemos. Y pues nada, aquí dice André Pinzón, buenas noches, es la primera vez que me conecto y me ha parecido excelente esta charla para crecer como padres. Muchísimas gracias, André. Bienvenido, date una vuelta por aquí, André, en esta página de Psicología Infantil Tijuana. Vas a encontrar muchos lives, si te das cuenta para atrás, y te platico rapidito que esta fue la página con la que empezamos, tiene más de 400,000 seguidores. Y tuvimos problemas allí en la página, por eso fue que de repente nos mudamos a esta otra página de psicología infantil y terapia de juego, que acá es donde las estamos empezando. La semana pasada no me había dado cuenta que me conecté en los dos aparatos y no sé por qué un micro se apagó, yo no me di cuenta, pero pues a los que están aquí en psicología infantil y terapia de juego, que se den, si es la primera vez que te das una vuelta, que te vayas para allá porque ya vas a encontrar muchos videos con muchísima información y pues lo vamos a seguir haciendo todos los martes en punto de las 5 de la tarde en el horario del Pacífico. Y de este lado, Gabriela Matus López dice, yo le pregunto y ella me dice, me aprieta y ya no me queda cortita el pantalón. Así es. Tú pregúntale, yo te decía que a veces como mamás nos adelantamos mucho, estrellita, sobredotados. Sí, esa era la frase que usábamos para decir los niños anteriormente, que ya me corrigió Eric, porque aquí ha estado de invitado y él me dice, ya no se dice sobredotados, ahora se dice niños eh, sobresalientes. Bueno, que también ese es como que ya no se usa tanto, son niños con altas capacidades diferentes. Y es justamente esto que están muy altos, otra vez en la buena inteligencia, para que puedan ayudarle a sus niños a encontrar cuál es la habilidad, y es muy buena que lo hagan papás desde ahorita, porque yo les voy a platicar aquí y digo, creo que va dentro de la mano con lo de las la competitividad en los niños, porque a veces nos va a pasar a los padres que cuando ya los hijos están grandes y van a entrar a la universidad, se esperaría que los adolescentes que tienen 18 años, más o menos es cuando hacen el examen para la universidad, y se espera que escojan y no se equivoquen de la carrera universitaria que van a estudiar, porque pues se espera que de ello vivan en su etapa adulta. ¿Cuántas veces nos ha tocado que muchos de los niños, de los jóvenes, perdón, se salen de las carreras porque no les gusta o porque no pueden? Y a veces no es que no puedan, lo que pasa es que escogieron la carrera que no es para ellos y ahí se equivocaron. Entonces, hay test que pueden hacer que otra vez busquen los profesionales que los hagan, que se les llama orientación vocacional. Y son test que se les hacen a los jóvenes que van de la mano. Por ejemplo, yo los hacía hace mucho tiempo, ya no los hago porque me enfoqué completamente en los niños, pero yo lo que hacía era el test vocacional que hablaba sobre qué carrera era afín a la personalidad, pero hay otro test que se llama también el test de la personalidad, que primero describe a la persona cuál es su personalidad, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus áreas de oportunidad. Y de acuerdo a la personalidad, porque te la describe el test al final, esa te la da para que tú trabajes el otro test, que es el de orientación vocacional, y ahora con la personalidad te enfoca a la carrera fin. Y entonces ya no hay pierde, tu hijo ya no puede equivocarse, al contrario, le ayudas muchísimo a que él pueda encontrar la carrera que es la adecuada para que pues no haya frustraciones durante la universidad. Y me refiero a frustraciones donde él sienta que ya no puede, que es pesada, que se equivocó, que quiere salirse para que empiece otra, por ejemplo. Entonces, la competitividad va de la mano mucho con el que ustedes puedan encontrar cuál es el talento de sus hijos, pues para que vayan por el camino adecuado sin sentirse que se están parando con otros. Entonces, los niños deben de compararse
a sí mismos cuando se dan cuenta que están creciendo, lo que ahorita decía Gabriela. Yo le pregunto y ella me dice que me aprieta y ya me queda cortito el pantalón. Claro, entonces mi hijo de repente es, ¿qué le pasó a tu playera? Pues que se hizo pequeña, no, no se hizo pequeña, la playera no se hace pequeña ni tampoco se hace más grande. Eres tú el que está creciendo. Y yo le digo, oye, es que estás súper grande, ya tienes 6 años y quieres entrar en una playera de 4 años o de 5, ¿cómo es que ya no cabe? Y nos da risa y va para afuera. Entonces ahora a él le da mucha curiosidad, ¿qué talla es? ¿Qué talla es? Y cuando de repente vamos a comprar, ¿y qué talla me vas a comprar? Pues ahora tiene 6, es talla 6. Y cuando tenga 7, pues te compraré una 7. Y de repente por ahí le han dado regalos donde a veces viene una 6 muy grande o talla 7, las mamás a veces nos regalamos ropa. Cuando damos un regalo de cumpleaños, de lo doy grande para que le quede o le dure, y a veces yo la guardo. Entonces, a veces él ya saca la ropa grande, pues porque ya está creciendo. Y eso les ayuda mucho otra vez a verse a ellos mismos sin mirar hacia afuera. Mirar hacia afuera es bueno también, que los niños reconozcan que yo pinto muy bonito y él también pinta precioso y también se vale decir que pinta más bonito que yo. Eso también es saludable. Pero cuando ese reconozco que él pinta más bonito que yo, no tengo conflicto conmigo misma, porque yo también pinto precioso. Y en consulta me gusta mucho porque ahorita estoy trabajando con 2 hermanitas, que hay que trabajar con ellas, parte de la autoestima. Y son 2 hermanas que son muy unidas, son 2 chiquitas que tienen 7 y 9 añitos. Y ellas se quieren mucho y se llevan súper bien, son muy, muy apegadas, son muy buenas hermanas, pero estoy trabajando con ellas en que ellas no quieran parecerse una a la otra. Y pasa a veces eso con las gemelas también. Yo he tenido la fortuna de trabajar con gemelas y a veces o a veces no necesitan ser gemelas, a veces las madres otra vez de manera inconsciente decimos, es que si fueras más amable como tu hermano, es que ¿por qué no eres tan inteligente como tu hermano? A tu hermano le digo las cosas una sola vez y a ti te las tengo que repetir 20 veces. A veces también esas son las comparaciones y a veces ahí es donde estamos generando la competitividad, que insisto, es muy saludable siempre y cuando esto no salga hacia afuera, sino que primero el niño internalice quién es él. Y eso es muy saludable. Insisto, está bien que reconozcamos que la otra persona es más alta que yo, es mucho más inteligente, etcétera. Mi hija el otro día me platicaba que en su escuela hacen como pequeños torneos, por ejemplo, de inglés. Entonces, mi hija, por ejemplo, hubo un periodo donde ella decía que eh, en una evaluación, ella creo que quedó como en tercer lugar, algo así, en cuarto lugar, y ella quedó muy satisfecha con ese lugar y ella reconoció que pues a lo mejor le hizo falta un poco más, pero salió muy contenta. Y ella dijo, en la siguiente evaluación, si yo quedé en esta evaluación en tercer o cuarto lugar, no recuerdo bien, dijo, yo creo que voy a ganar, estoy segura que voy a ganar. Y resulta que quedó como en un lugar tipo como 9 lugar, como en noveno lugar, y salió triste y llorando. Entonces cuando platicamos, regresamos al punto de la evolución. Entonces, es que allá era más sencillo porque era ese el momento, pero ahorita sigue siendo sencillo para la etapa, esta nueva etapa. Entonces, si revisas para atrás, vas a decir, claro, es que debía haber ganado por esto, porque en esto me falló. Pero cuando vayas para adelante, va a haber nuevos grados de dificultad que tú los puedes lograr. O sea, si hay algo que se puede complicar, sí, que es difícil, también lo reconozco, pero si tú practicas, si tú preguntas, si tú te esmeras, si tú te esfuerzas, lo puedes lograr. Entonces, mi hija, ya en una de estas últimas evaluaciones, mi hija le echaba porras a los otros niños. Entonces dice mi hija, mamá, fue muy divertido el apoyar a los otros niños. Incluso dice mi hija que llegó un momento donde eran tantas las porras que tuvieron que separarlos a los niños que ya estaban en competencia de los otros que estaban muy ruidosos para que no les generara estrés y se ayudaran a pensar. Entonces fue muy bonito como reconozco que no gané, pero le doy todo mi apoyo a los que sí ganaron. ¿Sabes? Y sé que hay un lugar para ellos. Incluso para mí como mamá, ahora que fue el cierre del ciclo escolar, nos invitó a la escuela porque fue para los graduados de kinder, primaria y secundaria, donde mi hija está, y me tocó ver cómo la escolta de sexto que se despedía, pues entregó la bandera a la nueva escolta del nuevo sexto. Entonces, en ese momento que estaba lloviendo, yo como Mónica carburé mi cerebro y yo fui una niña de escolta porque yo les decía que era muy buena en la escuela. Entonces, a veces, quizá a lo mejor en otro momento de mi vida yo esperaría que Renata me retara, no me retara, sino me superara, es la palabra correcta, me superara en todo lo que yo hice. Ahora me doy cuenta y por supuesto que no, porque ella es otra persona. Entonces hubo un momento donde yo le pregunté a mi hija, Renata,
¿por qué tú no fuiste una niña de la bandera? ¿Por qué seleccionaron a otras y tú no? Y ella me contestó, yo no tengo problema por no ser la niña de la bandera o del grupo de las 6, porque eran niños y niñas. Entonces yo le pregunté, porque en mis tiempos las niñas, porque era solamente de niñas, las que teníamos buenas calificaciones formábamos parte de la bandera. Y yo le pregunté, ¿tienen las niñas buenas calificaciones o son sobresalientes en algo? Y mi hija me dijo, no. ¿Y por qué tienen de particularidad? Pues yo creo que nada. Entonces, y cambiamos de tema. Entonces, para mi hija yo no la sentí que se sintiera menos, no la vi que estuviera menos, que se sintiera incómoda, o al contrario, la plática fue muy breve, yo creo que unos 5 minutos y pasamos a otra cosa. Entonces, esto de la competitividad otra vez es enfocarnos hacia adentro. Sí ver hacia afuera lo que hay, lo reconozco, sé por qué no estoy ahí, pero también sé por qué no lo quiero y sé por qué no quiero estar ahí, lo reconozco, porque a lo mejor si yo miro para adentro, enfoco mi objetivo a donde sí quiero estar y entonces me pongo a trabajar, me esfuerzo para llegar a ese objetivo, para llegar más que en ganar. Por eso en los juegos de mesa, cuando hablamos sobre la competencia, a veces los niños cuando llegan por primera vez es que él ganó. No, yo ya no quiero jugar porque ya perdí. Oye, no, él llegó primero, pero si terminamos el juego, porque yo quiero llegar, pues todos podemos lograrlo. Entonces a veces el niño como, y después, claro, también llegamos a la meta. Claro, ya ves, y todos ganamos. Entonces el niño como, lo ve desde otra perspectiva. Así que, pues, nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy. Compartan para que otros padres estén informados. Yo les platicaba que estemos todos en el mismo canal. Y pues nada, nos vemos la siguiente semana con un tema diferente. Lo vamos a estar haciendo así, uno por medio de Zoom y otro por medio de esta pantalla, porque pues conecté dos pantallas diferentes, pero en automático los micrófonos, no sé si porque uno era este y el otro me conecté aquí y en automático se apagó, pero aquí creo que no hay ningún conflicto. Espero que se hayan escuchado los dos súper bien y los vamos a seguir haciendo así de manera simultánea. Y pues vamos a estar invitando también a otros profesionales también para que se empiecen a integrar a estos temas, porque de hecho cuando empecé a tener problemas con la página de Psicología Infantil Tijuana, tenía yo ya la lista de todo el año, lo que restaba del año, y había rotación de quienes los han visto y los siguen, saben que, o no sé si se habían dado cuenta, yo intentaba que fuera un martes Mónica, otro martes acompañada de otro profesional hablando sobre otro tema, y luego otro martes con Mónica sola, y luego otro con un invitado, y así nos íbamos. Pero después de todo esto, la verdad es que no lo seguí haciendo. Pero pues bueno, ya lo vamos a continuar. Les agradezco muchísimo. Les invito a que me sigan allá en la página de Instagram, porque allá les platico mis cosas de mamá y yo les decía que hoy no traje libros para compartirles sobre la competencia de los niños, pero cualquier libro que puedas encontrar sobre gestión emocional en los niños. En Gandhi no me paga, esto no es un comercial, pero yo compro mis libros en Gandhi, también los pido en Amazon cuando ya me he buscado en YouTube antes reseñas. Pero en Gandhi, si tú vas a las librerías aquí en México, en todo México, solamente en las librerías, porque he comprado libros en Walmart, así como está el pasillo del pan, el pasillo de las sodas, el pasillo de las licuadoras, está el pasillo de la librería que está por lo regular a un lado de la papelería. Ahí tienen libros de Gandhi y también he encontrado a veces libros de pasta dura en 100 pesos, pero ahí en Walmart no te dejan abrirlos. En Gandhi sí. En Gandhi, uno de los chicos que están de apoyo, tú le dices, quiero abrir este libro si estuviera cerrado, y ellos le quitan el forro porque le quitan el precio y se lo pegan atrás. Y antes de la pandemia había unos silloncitos que pues yo me sentaba y te ponen una mesita y yo ahí era donde leía los libros de los niños. Si me gustaba lo compraba, y a veces había situaciones donde no me gustaba ninguno, se los entregaba al chico, los volvía a acomodar en su lugar y no pasaba nada y no tenía que comprar. Incluso si los encuentras en línea, también sé que te puedes acercar a las tiendas físicas, dejas 50 pesos de anticipo y después ellos te llaman cuando el libro ya viene y pues ya te cobran el resto del libro. En Gandhi también te puede llegar a tu casa si compras en línea, o también te llega directo a una librería y tú ya pasas a recogerlo. Entonces, en Gandhi me gusta mucho recomendarlos porque los padres pueden ir ahí, abrir los libros, y si no te gusta, yo te decía, no pasa nada. Incluso una mamá, ella me compartía que ella se ha llevado libros de Gandhi, los paga y todo, y que a veces en casa ella nota que su hija como que ya no le encantó ese libro y no lo abren, y entonces lo regresa y Gandhi se lo recibe.
y pues me imagino que lo cambia por otro libro. Ahí les paso el dato. Entonces, para el día de hoy, ya para cerrar, mi recomendación es que busques libros sobre gestión emocional y que busques libros otra vez. Si tú identificaste a lo mejor que tu hijo es bueno para el deporte, a lo mejor para el básquetbol, a lo mejor hay un libro que hable sobre el fútbol. De repente hay cualquier historia que el niño, el ambiente, el escenario es quizá a lo mejor que se desarrolla el fútbol. Y la otra también es que eh, cualquier libro sobre autoestima. Yo insisto, no sé por qué el día de hoy no traje cualquier libro, pero en consulta hoy me puse a ordenar mis libros y encontré que tengo como seis sobre autoestima. Cualquier libro me voy a tomar el tiempo, mañana voy a ir, se los voy a subir en otro post, aparte tomarle foto para que ustedes puedan ir, y esto habla de quién soy yo, mirarnos para adentro y reconocernos como personas diferentes y persona que me hace sentir especial, y sobre eso puedo también empezar a trabajar. Y yo te decía que ya en Instagram pues les platico mis cosas de mamá en videos muy chiquitos, y pues aquí vamos a encontrar información de crianza para que puedan compartir. Les agradezco muchísimo y pues nos vemos la siguiente semana con información, y les agradezco mucho cuando le dan like, porque pues la página todavía sigue abierta. Y allá en psicología infantil, pues ahora sí que pues vamos a seguirle dando hasta que, si la cierra no lo sé, pues ya lo que quiere. Así que les dejo saludos gigantes y nos vemos la siguiente semana. Bye.